Grabar. Muy bien, chiquillos. Entonces, esta primera parte de la lección 21 del 12 de junio, de la semana 13, vamos a seguir hablando sobre congruencias, pero ahora el enfoque va sobre las potencias módulo m. Entonces, vamos a hablar de lo que se llama el orden de un elemento módulo m. Entonces, el análisis que vamos a ver es el siguiente. Cuando nosotros tenemos un número primo, ahí P es primo, y tenemos un valor de A, sabemos que el máximo común divisor entre ambos va a ser 1. Ya por ser primo, pues ni modo, no hay problemas. El razonamiento es darnos cuenta que como A y P son primos relativos, el primo, por supuesto que no va a dividir a A. Y por supuesto que el primo no va a dividir a A por A. Y por supuesto que el primo no va a dividir entonces en general a cualquier potencia de A. Pongámosle que se repite S veces. Entonces, por lo tanto, P no divide a la S. Esto es por ser primos. Entonces, si suponemos que S es mayor que 1, quiere decir que estas potencias a la 1, a la 2, a la 3, hasta a la P, son P elementos no nulos del conjunto de P-1 residuos. Es decir, quiere decir que en algún momento, entonces, significa que dos de ellas, o al menos dos de ellas, se tienen que repetir módulo P. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero si uno calcula a la 1, a la 2, a la 3, entonces, como son primos relativos, algunas tienen que quedar en la misma clase de equivalencia. Por lo tanto, podemos encontrar en algún momento algún S diferente de T, tal que la potencia de a la S y la potencia de a la T coinciden, van a dar el mismo resultado, módulo P. Entonces, ¿qué es lo interesante de acá? Lo interesante es ver que si uno utiliza el algoritmo de la división, en un caso particular, uno podría descomponer S como T más R, pensando en que S puede ser más grande que T. Entonces uno podría descomponer el S como T más algo que sobre. Entonces, ¿qué va a pasar? Como ya les había dicho, ¿verdad? Que cualquier potencia en particular que P no divide a A, entonces P no va a dividir a A las veces que se repita. Entonces, se repite S veces o se repite T veces, siempre vamos a tener que P no divide ni a la S ni a la T. En particular, esto vuelve a indicarnos que el máximo común divisor entre A, la T y P es 1. Pero eso habíamos visto en las clases pasadas, que independientemente, como yo escriba el elemento, vamos a ponerle Y, si yo tengo que Y y A, en este caso Y representa a la T, el máximo común divisor es 1, ya sabemos que por teorema esto tiene un inverso módulo P. Entonces, si uno multiplica por el inverso a ambos lados, sabiendo que a la S se descompone como T más R, uno puede multiplicar por el inverso de a la menos T a ambos lados, cancelaríamos esto y nos queda que a la R es congruente con 1 módulo P. Y uno dice, oh, qué interesante. Entonces, a nivel de potencias módulo M, es posible encontrar o entender que puedo encontrar el inverso módulo P jugando con potencias. Y esto es muy interesante porque nos va a permitir reducir cálculos o, sí, cálculos muy grandes o con potencias muy grandes usando ese tipo de resultado. Esto luego se transforma en lo que se llama el pequeño teorema de Fermat, pero es muy interesante el tipo de análisis que queremos hacer. Entonces, veamos un ejemplo. En Z sub 7, en el conjunto cociente de esta naturaleza, por ejemplo, el máximo común divisor entre 2 y 7 va a ser 1. Entonces, yo lo que les decía es que esto lo que implica también, o lo que equivale, es que en efecto el 7 no va a dividir al 2. Por supuesto que el 7 no va a dividir al 4. Por supuesto que el 7 no va a dividir al 8. Y por supuesto que el 7 no divide en general a ninguna potencia de 2 a la n, donde n sea un número natural. ¿Ok? En este caso, pues incluye el 1. Entonces, por lo tanto, el máximo común divisor entre 2 a la n y 7 siempre también sigue siendo 1. Ese fue el razonamiento que estamos viendo. Entonces, si ya tengo que son primos relativos, observen que yo puedo generar
el conjunto de z sub 7 como 2, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7. Bueno, yo pensaría en generarlo, pero no, porque los resultados módulo 7 van a ser 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2. Ahí puedo calcular más potencias, pero si le prestan atención, la potencia de 2 a la 2, que da 4, da el mismo resultado que la potencia de 2 a la 5. Vean que 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y 2 a la 5. Entonces, como dan el mismo resultado, decimos que 2 a la 2 y 2 a la 5 son congruentes módulo 7, porque estos son 4 y estos son 4. O sea, están en la misma clase de equivalencia. Pero vean que 5 es más grande que 2. Entonces, yo podría usar una versión del algoritmo de la división donde sencillamente puedo agarrar el 5 y lo descompongo como 3 más 2. Entonces, me va a quedar que 2 a la 2 es congruente con 2 a la 3 más 2 módulo 7. Yo podría descomponer eso como 2 a la 3 por 2 a la 2. Vean que la multiplicación en términos de módulos se puede descomponer. Y como 2 a la 2 y 7 son primos relativos, que fue lo que les había dicho antes, el máximo común divisor entre ellos es 1, yo puedo multiplicar por el inverso de 2 a la 2 a ambos lados. Es decir, los puedo cancelar y puedo llegar que 2 a la 3 es congruente con 1 módulo 7. Y en efecto, si le prestan atención, 2 a la 3 está aquí y vean que da como resultado 1. Es decir, 8 y 1 están en la misma clase de equivalencia en z sub 7. No sé si me entendieron este ejercicio, chiquillos. Si tienen dudas o preguntas. No, está clarito. Bueno, vamos a hacer entonces, vamos a hacer entonces el siguiente teorema y ahorita vemos más ejercicios. Entonces, en general, ese teorema no utiliza primos, pero sí propone la misma idea de antes. Dice que si el máximo común divisor entre A y M es 1, entonces yo puedo encontrar un T tal que A la T es congruente con 1 módulo M. Eso es lo que nos dice el teorema con la información y el ejemplo que hemos visto. Entonces, ¿cómo se prueba? Bueno, en realidad es igual que al inicio. Si el máximo común divisor entre A y M es 1, esto significa, o esto lo que implica de una vez, es que, de hecho creo que era un ejercicio de los que tantos que hay, habían. Entonces, esto implica que el máximo común divisor de A a la S y de M va a ser también 1. El razonamiento es que si A y M no tienen nada en común, pues A, la S y M tampoco tienen nada en común. En este caso, sería para un S que sea mayor o igual que 1. Entonces, lo mismo de antes, como A la 2, A la 3, en particular hasta la M, son M elementos no nulos. Esto lo sabemos porque el máximo común divisor entre A y M es 1, del conjunto de residuos, aquí le vamos a poner 1, 2, hasta M menos 1, entonces al menos dos de ellos, tienen representación, tienen que repetirse módulo M. Tienen que repetirse módulo M. ¿Ok? Entonces, sea S diferente de R tal que A la S es congruente con A la R módulo M. Entonces, en este caso, ya sabemos que A la S, pero hay alguna potencia para la cual también vamos a encontrar dicha repetición. Eso es lo que está pasando. Entonces, por el algoritmo de la división, nosotros podemos decir que sea S
sea S igual a T más R, con, con T más pequeñito, más grande que 1 o mayor o igual que 0. En este caso vamos a pedirle que sea mayor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Por la condición de las potencias. Pero aquí el T, lo que me interesa así es que es estrictamente menor que M. De hecho, una versión de esto es que yo podría convertir o podría escribir la R como M por algo, pero vamos a dejarlo así para nada más aplicar inmediatamente la definición de inversos. Entonces, podemos garantizar esta condición. Aquí se puede colocar menor o igual que 0, no hay ningún problema, pero como T tiene las características de que también es un entero y por la potencia es no nula, entonces nosotros podemos aquí poner un 1 y no tenemos ningún problema. Entonces es como una variación del algoritmo de la división donde no colocamos un cociente, sino que separamos en la suma de dos números. ¿Estamos de acuerdo? Y ya sabemos que S es mayor o igual que 1. Entonces ya eso nos permite decir que ese es este bichillo T, que sea más pequeño que M más algo que sobre. Muy bien. ¿Y qué pasa ahora? Entonces, como el máximo común divisor entre A a la S y M es exactamente 1, vean que eso ya lo habíamos dicho aquí arriba, era una implicación que habíamos hecho. Entonces, A a la S, entonces se sigue que A a la S, se sigue que a la S lo puedo descomponer como T más R. Y esto ya sabemos que es congruente con A a la R módulo M. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces yo podría ver esto como A a la T por A a la R congruente con A a la R módulo M. Y yo podría, y vean qué importante, yo podría multiplicar por el inverso de A a la R a ambos lados, perdón, por el inverso de A a la T a ambos lados. Entonces, esto quiere decir que A a la T, perdón, chiquillos, era A a la R. Entonces, yo puedo concluir que A a la T es congruente con 1 módulo M. ¿Ok? ¿Y por qué lo puedo hacer? Pues como A a la S es congruente, o A a la S con M tienen máximo común divisor 1, en particular A la R y M, su máximo común divisor es 1. Entonces esto quiere decir que A la R tiene inverso módulo M. Eso es lo que significa saber o decir esa consistencia. Entonces, técnicamente, ya sea con A a la R o con A a la S y con la ayuda del algoritmo de la división, yo puedo hacer esa descomposición. Y en general, siempre voy a encontrar una potencia que va a darme el resultado 1. Si A y M, en este caso, tienen por máximo común divisor el 1. Entonces, ya con esto, nosotros tenemos una idea de que hay potencias para las cuales el resultado me va a dar 1. Bueno, el detalle es encontrarlo, pero bueno, es muy fácil de ver o de garantizar. Veamos un ejemplo asociado a lo que ya vimos antes. Por ejemplo, el máximo común divisor entre 3 y 5 es exactamente 1. De hecho, podemos usar aquí 4 o 6. Pongámosle aquí 6. Entonces, entre 6 y 5 es 1. Entonces, este teorema lo que me dice es que yo puedo tomar el 6 o puedo tomar el 5, en este caso pongamos el 6, lo puedo elevar a una potencia t y puedo encontrar algún valor de t para el cual 6 a la t sea congruente con 1 módulo 5. Siempre y cuando este dichoso t sea más grande que 1 y sea más pequeñito que 5. Ay, perdón. Entonces, chiquillos, vamos a ver cuál es el que funciona. Veamos. Si yo tengo 6 a la 1, me da exactamente 6. Y observen que 6 ya es congruente
con 1 módulo 5. Entonces, en efecto, el primer elemento que encontramos es el 1. Entonces, quiere decir que la potencia, en este caso, o el valor de t, tiene que ser el 1, porque 6 sí es congruente con 1 módulo 5. Entonces, para este ejemplo, t es exactamente igual a 1. ¿Ok? No hay que hacer nada más. Ustedes pueden calcular más potencias, 6 a la 2, 6 a la 3, 6 a la 4, pero la más chiquitita que encontramos fue t igual a 1, porque vean que t tiene que oscilar entre 1 y 5. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Si el máximo común divisor entre 7 y 4, observen que es 1. Entonces el teorema me dice que yo puedo tomar el 4, lo puedo elevar a la t, y va a ser congruente con 1 módulo 7 para algún valor de t que es más grande que 1 y más pequeñito que 7. Chiquillos, alguno que me diga cuál potencia funciona. 4 a la 1, 4 a la 2, 4 a la 3, 4 a la 4, 4 a la 5, 4 a la 6. ¿Cuál potencia será congruente con 1 módulo 7? Ese sí hay que encontrarlo. Preguntémosle a Paula. Paula, ¿estás ahí? Vamos a ver a Paula, está por aquí. Paula, Charo, María Paula, sí, Paula está. Bueno. Aquí soy profesor, se me pega un toque. Ajá, bueno, entonces, Paula, ¿sí me entendiste la pregunta? Sí, 4 a la 3. 4 a la 3, 4 a la 3, ¿cuánto te da? 4 a la 3 es 64. Ajá, y le quitas 1. 63. Ajá, Creo y que es sí. múltiplo de 7. Sí, creo que Sí, sí. es Bueno, correcto. cuando lo divido la resto 9. Entonces sí. Ajá, muy bien, excelente. Ese es el valor de t, de acuerdo con el teorema. 4 a la 3 es congruente con 1 módulo 7. Muy bien, excelente. Sí, yo creo que la aplicación está muy clara. La aplicación es muy clara del teorema. Nada más que vean que la hipótesis principal es que el máximo común divisor entre ellos tiene que ser 1. O si no, no aplicaría. Muy bien. Entonces, con base en esa información, vamos a definir lo que se llama el orden de un número módulo m. Entonces, vean la definición. Si yo tengo que que m es mayor o igual que 2, yo tengo lo anterior, que el máximo común divisor entre a y m es 1, decimos que el orden de a módulo m se denota por esta forma. Entonces, cuando yo hago lectura de esta simbología, significa que estoy buscando el orden de A módulo M. Entonces, primero se lee la letra A, lo que está entre paréntesis, y luego se lee el subíndice, que es el módulo. Y observen que antes de eso, para hablar del orden de A módulo M, tiene que ocurrir que el máximo común divisor entre A y M tiene que ser 1. Entonces, vean qué importante, si el máximo común divisor entre A y M no es 1, yo no puedo hablar del orden de A módulo M. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ya yo tengo esa condición, esto se define como el más pequeño entero positivo t, tal que a la t sea congruente con 1 módulo m. Entonces, lo que importa aquí es que si nosotros tenemos que t es el orden de a módulo m, siempre esto se define como a la t debe ser congruente con 1 módulo m. Pero nunca va a ocurrir que si yo tengo un S donde S es más pequeño que T, ocurra dicha congruencia con 1 módulo M. Entonces, la definición de esto involucra que T es el más pequeño, es la mínima potencia dentro o menor que M, ojalá, para la cual se cumple que A a la T es congruente con 1 módulo M. Entonces, vean lo que pasa. Veámoslo acá. Voy a devolverme, pero al primer ejemplo que vimos. Si le prestan atención, vean que en Z7 nosotros vimos que Z7
podemos encontrar, no es que sea igual, podemos calcular las siguientes potencias. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, puedo calcular 2 a la 8 y ahí puedo seguir calculando. Entonces, número 1, ya no me interesan las potencias de 2 a la 8 en adelante, porque resulta que por la definición del orden, lo que me interesa es jugar con las potencias que vayan desde 1 hasta 7, incluido 2 a la 0, pero se puede usar 2 a la 7. Vemos que 2 a la 1 da 2, este da 4, este da 1, este da 2, este da 4, este da 1, este da 2. Entonces, de aquí buscamos, o lo que hay que hacer es buscar de izquierda a derecha el primer resultado que da 1. Y el primero que sucede es este, que sucedió con la potencia de 2 a la 3. Entonces, como 2 a la 3 es congruente con 1 módulo 7, vean que aquí vuelve a ocurrir que da 1 con el 2 a la 6. Pero entre 6 y 3, el número más pequeño va a ser 3. Es la primera potencia para lo cual sucede. Entonces, esto implica que el orden del 2 módulo 7 es igual a 3, porque 3 es la primera potencia para la cual 2 a la 3 me da 1. ¿Ok? Entonces, ustedes miran, profe, pero es que también 6, pero no. Entre 3 y 6, la definición dice que es el número más pequeño al cual yo elevo el 2 y me da 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean que esto implica el orden. Y al revés, el orden implica lo anterior. No sé si tienen dudas con el orden, chiquillos. ¿Ok? Vayan viendo algo muy interesante. En este caso, vean que el orden de 2 módulos 7 es 3. Pero vean que también, si le prestan atención a este ejemplo, 2 a la 3 va a ser congruente con 1 módulo 7. Pero 2 a la 6 también es congruente con 1 módulo 7. Pero también lo pueden probar ahí a pata, 2 a la 9 es congruente con 1 módulo 7. 2 a la 12 es congruente con 1 módulo 7. Entonces, de todas las congruencias que den 1, 3 es el orden porque es el más pequeño. Pero vean qué interesante, todos los demás potencias son múltiplos de 3 y eso es un teorema que vamos a probar. Resulta y sucede que para que sucede el resultado de que de 1, resulta que el orden divide al resto de las potencias. Entonces vean qué interesante. Técnicamente es como que hablar que el mínimo común múltiplo, y eso también lo vamos a demostrar, está relacionado con las potencias que dan 1 módulo m. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que le presten atención. Bueno, volviendo a este ejemplo, entonces, por ejemplo, aquí me dicen calcular el orden de 2 módulo 7. Vean que en este caso ya vimos que era 3, entonces va a ser 3, pues 2 a la 3 es el primer resultado que me da 1. Pero con la definición, 2 a la 2 y 2 a la 1 no ofrecen congruencia. No ofrecen congruencia porque lo que ya vimos. Es decir, 2 a la 2 da 4 y 4 no es congruente con 1. 2 a la 1 pues es 2 y 2 no es congruente con 1. Entonces, el orden quiere decir que cuando ustedes lo encuentran, se va a cumplir para los números que sean mayores que 3, pero antes de 3 no podemos calcular el orden. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen ahí en cuenta. Muy bien. Entonces, el teorema, que de hecho lo vimos como un ejemplo, el siguiente teorema, muy chiquitito de demostrar, de hecho yo les puse la demostración, es que si yo tengo que el orden de A módulo M es T, y yo tengo que A a la S vuelve a dar 1 módulo M, la única salvedad de esto es que S sea un múltiplo de T, o al revés, que T divida a S, en ese sentido. Entonces, por el algoritmo de la división, nosotros podemos tomar S y dividirlo por T. Podemos decir que tiene un residuo R, donde R es menor que T y mayor que 0. Entonces, esto nos indica que a la S se puede escribir como a la KT más R. Y esto es la propiedad reflexiva, donde los podemos comparar a ambos. Pero recuerden lo que les dije, cuando ya yo digo que el orden de A módulo M es igual a T,
estoy diciendo que el máximo común divisor entre A y M es igual a 1. Y en particular, ¿cómo se llama? En particular, como el máximo común divisor entre A y M es 1, entonces el máximo común divisor de A elevado a cualquier potencia también puede ser 1. Entonces, en particular, el máximo común divisor entre A a la S y M es 1. Para S mayor o igual que 1, habíamos dicho. Entonces, esto quiere decir que en módulo M A a la S tiene inverso. Entonces, aquí lo que sucede es que yo puedo ver esto como A a la S, ¿ok? Yo puedo ver esto como A a la S, que sea congruente con A a la K por T por A a la R. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Módulo M. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿O qué es lo que quiero decir acá? Bueno, yo podría multiplicar por el inverso a ambos lados, de A a la K por T, y me queda que A a la R es congruente con 1 módulo M. ¿Estamos bien hasta ahí, chiquillos? Entonces yo puedo buscarle un inverso, eso es lo que estoy diciendo. Muy bien, pero vean que R es más pequeñito que T, por lo que habíamos visto antes. Y recuerden que T es el orden de A. Entonces, si T es el orden de A, quiere decir que es el número más pequeñito para el cual sucede esa característica. Entonces, la única posibilidad que queda es que a la R sea congruente con 1 módulo M, si solo si la R vale 0. Entonces, recuerden, T es el más pequeñito, es el bichillo más pequeño para el cual a la T es congruente con 1 módulo M. Cualquier otro elemento que sea menor, a la T menos 1, a la T menos 2, no ofrece ninguna congruencia. Entonces, la única forma para que eso dé 1 es que la R valga 0. Y si la R vale 0, quiere decir que la S ya no se escribe como KT más R. No, quiere decir que S se puede escribir como K por T. Y si S se escribe como K por T, donde K pertenece a los enteros, eso significa que S es múltiplo de T. En otras palabras, quiere decir que T divide a S. Y listo. Ya con esto demostramos el teorema 4.2, donde decimos que T tiene que dividir a S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas con este teorema, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Alguna dudilla? ¿Algo que queda así por... algo que no haya quedado claro? Ujú. Bueno, cualquier cosa, ahí lo repasan en el video o me lo preguntan después. Muy bien. Y como el último teorema de ahora de la mañana, vamos a probar este lindo resultado que dice que si el orden de A módulo M es igual a T, eso quiere decir que el orden de cualquier otra potencia de A a la D, por ejemplo, va a ser Q, que va a ser igual a T entre el máximo común divisor de D y T, si D es mayor que 0. Vean qué bonito que está ese bandido teorema. Entonces, bueno, veamos lo que pasa. Recuerden la definición. Entonces, para hacer esta prueba, vamos a recordar quién es el mínimo común múltiplo de D y de T. El mínimo común múltiplo de D y de T, recuerden que es sencillamente el producto de D, el producto de T por un K. Perdón, el mínimo común múltiplo por definición es el múltiplo de D y de T más pequeñito. Y sabemos que por lo menos tiene que ser más pequeñito que D, tiene que ser más pequeñito que T por cualquier valor de K que pertenezca a los enteros. En otras palabras, el mínimo común múltiplo por definición es un múltiplo entre D y T que contenga a D o a T y lo formen y que sea el más pequeño. Entonces, ¿a qué es lo que me quiero referir? Si yo tengo A y lo elevo al mínimo como un múltiplo de D y de T, ya sabemos por el teorema anterior que esto es congruente con 1 módulo M. Acuérdense que el teorema anterior lo que decía era que si yo tengo cualquier otra potencia que me dé 1,
Entonces, y ya conozco el orden de A módulo M y me da T, quiere decir que entonces T divide a S. En otras palabras, fue lo que les dije acá. Si yo tengo que T divide a S, eso significa, o eso equivale a que S se puede ver como T por K, con K que pertenezca a Z. En otras palabras, chiquillos, si yo tengo que el orden, ojo, que yo tengo que el orden lo conozco y vale T, quiere decir que entonces para que otro resultado me dé 1, tengo que utilizar un múltiplo del orden. Entonces, aquí, si yo tengo el mínimo como múltiplo entre D y DT, sabemos que me va a dar 1. Pero eso es porque ya sabemos que T produce el orden. T produce el orden. Entonces, si yo multiplico la T por cualquier cosa, en particular por D, y en particular tomo el mínimo como múltiplo, ya sé que ese resultado me va a dar 1. ¿Ok? Y eso sucede, pues T, ¿verdad? T divide al mínimo como múltiplo entre D y DT. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo asegurar esa condición. Entonces, ¿qué es el trucazo que vamos a aplicar aquí? Aquí lo que vamos a ver es que yo puedo, de acuerdo a lo que tengo que demostrar, yo puedo elevar esto a la D, pero para no perder el hecho de que esto me dé 1, yo puedo dividir entre D. Entonces, si yo cancelar estas D, vean que me puede volver a dar el resultado que está arriba. Entonces, aquí solo mantengo las D. Y ya yo sé que esto me sigue dando 1 módulo M. ¿Ok? Y vean que D ya sabemos que es mayor que 0. Entonces, esa división no va a producir resultados. Entonces, como el mínimo con un múltiplo entre D y T, recuerden que esto se definía como D por T entre el máximo común divisor de D y de T. Eso era una propiedad que habíamos visto que relacionaba el mínimo común múltiplo con el máximo común divisor. Entonces, si yo aquí tomo el máximo común divisor y lo divido entre D, es lo mismo que dividir entre D a este lado, pero entonces las D se van a cancelar. Y si las D se cancelan, solamente me queda T entre el máximo común divisor de D y de T. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, eh, esto significa, esto significa, esto significa que si yo hago a la D elevado a la T al máximo común divisor de D y de T, cambiando ya el mínimo común múltiplo por esta estructura, quiere decir que esto me sigue dando 1 módulo M. Y con esto, entonces, lo que vamos a hacer, o lo que vamos a ver acá, es que técnicamente ese valor de Q, ese valor de D, ese valor de D, ya yo lo tengo encontrado. ¿Ok? Y ese valor de D ya lo tengo encontrado. Muy bien. Entonces, vamos a la otra página. Entonces, para probar que el orden, para probar que el orden de A a la D es T entre el máximo común divisor entre D y T. Espérense un toque, chicos. Ay, Laika. Es que Laika, sí, la perrita de nosotros estaba arruñando la puerta. Entonces dije yo, ¿qué pasó? Ok, para probar que el orden de A a la D es T entre el máximo común divisor de D y de T, ya me perdí. Ah, sí. Entonces, note, note que, entonces, noten lo siguiente. Si yo tengo a la D y lo elevo a la S, quiere decir que esto va a ser igual a la D por S. Pero ya sabemos que a la D por S va a ser congruente con 1 módulo M. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiene que pasar que T divide a D por S. ¿Estamos de acuerdo?
Así, ds es múltiplo de t. Así, ds es múltiplo de t. Es múltiplo de t. Y es múltiplo de d. Y es múltiplo de d. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, entonces, ¿qué va a pasar? Observen que ds, la multiplicación de d y s, tiene que ser más grande que el mínimo común múltiplo de d y de s. Pero, si esto sucede, esto implica que s tiene que ser más pequeñito que el mínimo común múltiplo de d y de s, porque yo puedo tomar la de d y la puedo pasar a dividir. Pero si yo paso a dividir la d, observen que esto era por definición la multiplicación de d y de s entre el máximo común divisor de d y de s. Pero aquí va a aparecer una d multiplicada. Las d se cancelan como hicimos antes y esto lo que representa, perdón, esto es t y aquí es t y aquí es t y esto representa t entre el máximo común divisor de d y de t. Entonces, lo que quiero que vean es que d por s ya es un número que es más grande o que forma parte de los múltiplos comunes de d y de t. Por lo tanto, ds es más pequeñito, perdón, es más grande que el mínimo común múltiplo de d y de t. Y por lo tanto, lo que quiero que vean es que aquí necesariamente es que si yo tengo otro bicho llamado S y ese S también me da por resultado 1, entonces sabemos que en efecto significa que ese no es el único que va a cumplir las condiciones es T entre el máximo común divisor de D y de T. Es decir, eso quiere probar que en efecto ese es el orden, porque para cualquier otra potencia de A a la D, el más pequeñito es el T entre el máximo común divisor de D y de T. Este teorema es algo loco, pero nos permite entender algo muy importante. Si yo conozco el orden y quiero calcular otra potencia, resulta y sucede, o tengo otra potencia, resulta y sucede que el orden de esa potencia, ojo aquí, el orden de A a la D, módulo M, siempre va a ser T entre el máximo común divisor de D y de T. Siempre y cuando, ¿verdad? Conozca T, donde T, ¿quién es? Es el orden de A, módulo M. Entonces, vean qué interesante y se aplica para cualquier potencia de D positiva. Veamos ejemplos para ver cómo funciona esto. Veámoslo aquí. Observen el primer ejemplo. El orden de 2 módulo 7 habíamos visto que es 3. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 es congruente con 1 módulo 7. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo hemos visto en el ejemplo pasado. En efecto, 2 a la 3 es 8, 8 le quitan 1, es múltiplo de 7. Pero entonces, yo quiero encontrar ya no esto. Ahora, digamos, el ejercicio me dice entonces, si ya yo sé que el orden de 2 módulo 7 es 3, ¿qué pasa si quisiera calcular el orden de alguna potencia de 2? Algo que no sea 2, por ejemplo, 2 a la 4, 2 a la 2. ¿Quién sería el orden de 2 a la 2 módulo 7? Donde ya sabemos que este 2 a la 2, pues es necesariamente 4. Entonces, ¿qué pasa con el 4? Entonces, de acuerdo al teorema, entonces como el 4 se puede ver como 2 a la 2, quiere decir, el teorema nos dice que hay que colocar T. El orden que ya sabemos, el orden es 3. Y tenemos que dividirlo entre el máximo común divisor entre 2 y 3. Pero como esto es 1, entonces 3 entre 1 me da 3. Entonces, quiere decir que el orden de 4 módulo 7 también es 3. Y eso lo que significa es que si ustedes hacen 4 a la 3, les tiene que dar también 1 módulo 7. Vean qué interesante. Entonces, ya sabemos que aquí, con este teorema,
funciona. Vean que con potencias pequeñas no es muy útil. Entonces, por eso viene el siguiente ejemplo. Entonces, en el siguiente ejemplo, vean lo que pasa. Nosotros sabemos que hay que calcular el orden de 3 módulo 163. Entonces, ya sabemos que el máximo común divisor entre 3 y 163 es 1. Vean que aquí también aplicaba igual, pero no se los coloqué. El máximo común divisor entre 7 y 2 era 1. Entonces, yo puedo hablar de orden y de inversos. Aquí pasa igual, puedo hablar de orden y de inversos. Entonces, podemos hacer ensayo y error y podemos conocer que el orden de 3 módulos 163 va a ser igual a 162. Esto es ensayo y error por el momento. Entonces, es decir, si ustedes toman el 3 y lo elevan a la 162, es el primer resultado que me va a dar 1 módulo 163. Vean que esto ya nos lo están ofreciendo. Porque vean que probar con todas las potencias hasta 163 es una cosa pues temeraria, increíble. Pero ya con eso nos sirve para hablar del ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero o ya conozco que ese resultado es 162? Entonces, ¿qué pasa si a mí me ocurre preguntarles por el orden de 3, pero ya no 3 al normalito, sino de 3 a la 26, ya un número más exagerado, siempre en el mismo módulo, 163. Entonces, el teorema anterior dice, ok, haga una división, coloque aquí arriba el orden de 3 módulos 163. Entonces, esto era 162. Y abajo coloque el máximo común divisor entre el nuevo exponente, que es 26, y el módulo o la potencia que teníamos. En este caso, 162. Muy bien. Vean que 162 es el que se repite acá. Vean que 3 está acá, se repite acá. ¿Ok? Y si ustedes hacen todos esos cálculos, les va a dar 81. Entonces, ¿qué es lo que estamos probando? Lo que estamos probando es que si yo calculara si yo calculara 3 a la 26 elevado, ojo, 3 a la 26, perdón, 3 a la 26, y yo quiero que esto me dé 1 módulo 163, la única potencia que funciona acá, o la potencia más pequeñita que funciona ahí, tiene que ser exactamente 81. Entonces, 3 a la 26 a la 81, eso me permite que me dé 1 módulo 163. Y 81 es la potencia más pequeñita para el caso de 3 a la 26, solamente para ese caso. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, chiquillos, sobre este tipo de ejercicios? Si no, hacemos otro, para que lo entiendan mejor. Pero Entonces, ustedes me dicen, dime. una pregunta, digamos, a mí siempre me van a dar el orden de cualquier ejemplo que me den, digamos, por ejemplo, ahí me van a dar el orden de 3 módulos de 163, va a ser 162, a mí siempre me lo van a dar. No, ese es O, el detalle. Esa es la parte fea, porque o, ya usted vio que ahí fue que nos dieron que 3 a la 162 da 1. Pero, o ajá, sea, se tuvo que probar con 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3, a ver cuál desgraciadillo de esos daba 1. pero ese es un montón. Sí, claro, pero no te preocupes, porque el siguiente tema que vamos a ver es el pequeño teorema de Fermat. Entonces ya nos da una idea de cómo calcular este tipo de potencias. Ah, gracias. Sí, esa era la duda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, claro, Gracias. y por supuesto, la preocupación es qué pasa con módulos muy grandes, porque de ahí hay que buscar el primero que sea menor que 163, en este caso que de 1. Ahora imagínense con módulos muy grandes, por ejemplo, módulo 1021. De ahí habría que probar, por ejemplo, 3 a la que 3 a qué potencia y la primera potencia que de 1. Entonces, claro, se vuelve un trabajo feo y engorroso. Entonces, ese tipo de cosas, vean que ahorita cualquier cosa o ejercicios que yo les dé, les voy a dar siempre la información. Pero con la clase de hoy, la segunda parte, vamos a ver el pequeño teorema de Fermat para poder descubrir ese tipo de comportamientos. Bueno, no sé, chiquillos, algún ejemplo, alguna duda sobre el módulo, potencia, ¿qué hora tienen? Perdón.
chiquillos, ¿qué hora es? Son las 7:48, profe. Ah, bueno, qué dicha. Muy bien, entonces, bueno, cualquier cosa, igual lo pueden ver luego en el video, lo pueden repasar, ¿verdad? En la materia. Eso es un tema muy bonito, pero ocupamos hablar de estas potencias para hablar del teorema de Fermat, que es el pequeño teorema de Fermat, que es el que vamos a ver en la segunda parte. Entonces, quedamos por acá, chiquillos. Voy a pausar la grabación. Vamos a ver. Bueno, seguimos con la segunda parte de esta clase del 12 de junio. Y ya ahora lo que vamos a ver es relacionado con lo de potencias de módulo M, el pequeño teorema de Fermat. Entonces, la idea, chicos, para establecer el pequeño teorema de Fermat, vamos a observar que cuando yo tenía A por 1, A por 2 y A por P menos 1, entonces nosotros podemos ver que las A se pueden agrupar y se repiten P menos 1 veces, que es la potencia que aquí aparece. Entonces, si nosotros podemos establecer ese tipo de relación y tenemos que el máximo común divisor entre A y P es 1, y si P es primo, mucho mejor. Entonces, resulta y sucede que A por 1, A por 2 y A por P menos 1 es una permutación módulo P de este conjunto. De hecho, habíamos demostrado ese teorema que le habíamos puesto como el lema 3.1 o algo así. Bueno, en estas diapositivas. Entonces, eso quiere decir que si P fuera primo, por ejemplo, y generamos dicha permutación de este, bueno, tipo, bueno, con este módulo, pues, entonces podríamos cancelar todos estos bichillos, porque eso representaría como a P-1 factorial, y tendríamos este resultado. Este resultado, donde yo tengo que a la P-1 es congruente con un nuevo módulo P, se le conoce como el teorema o el pequeño teorema de Fermat. Entonces, Fermat lo que establece es que resulta que la forma o la estructura a la P-1 menos 1 resulta y sucede que es un múltiplo de P, donde P es un número primo. Entonces, aquí, para establecer o si P pertenece a Z, entonces podemos llegar a esta relación. Recuerden que uno de los problemas de teoría de números originales es que nosotros queremos identificar y saber si un número es primo o no. Entonces, en este caso, lo que establece Fermat en un primer inicio es entender quién o no es un múltiplo de P. Es decir, si la estructura a la P-1 representa un número primo, porque el problema no está en los primeros primos, sino en los primos más grandes. Entonces la idea de Fermat era utilizar esto como un test para poder entender quién era o quién no era primo con números muy grandes. Si lo podíamos llevar a esta forma, pues genial. O al contrario, si ya conocía este teorema, entonces yo podía ver que P era un primo y sustituía y encontraba valores para los cuales ya sabía que eran múltiplos de primos. Entonces se podía usar en un principio como un test de primalidad. Entonces el principio es cómo saber si un número era primo o no. Por aquí va más o menos la idea del pequeño teorema de Fermat. Ok, entonces vamos a entender un poco el teorema de Fermat para que vean cómo funciona. Si nosotros tenemos que A es 270 y P vale 7, vean lo que pasa aquí. 270 por 1 es congruente con 4. 270 por 3 es congruente con 5. 270 por 5 es congruente con 6. Y así, todos los demás podemos relacionarlos con su congruencia respectiva. Entonces, ¿qué pasa? Resulta y sucede que si yo hiciera 270 a la 6, lo repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, es decir, multiplico todas las congruencias, yo puedo agrupar y dejar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Pues resulta y sucede que aquí lo importante es que uno podría distribuir el 270 con cada uno de ellos, porque son 6 números. Y ya sabemos que el 270 por 1, que estaba por aquí, está relacionado con el 4. El 270 con el 3, el que está aquí, está relacionado, bueno, el 270 con el 2, en este caso, está relacionado con el 1, que está aquí. El 270 con el 3 me da 5, este que está aquí, entonces me da 5. El 5 está por acá. El 270 por el 4 es este que está aquí, me daba 2, entonces es el numerito que está acá. 270 por 5, que es este que está aquí, da 6, es este que está acá. Y 270 por 6, vean que me está dando 3 y ese es el que está por acá. Entonces,
Quiere decir que yo puedo cambiar todos esos 270 por 4, por 5, por 6, por 1, por 2 y por 3. O sea, lo que habíamos dicho antes. Esto que está aquí es una permutación módulo 7. Entonces, lo que quiero que vean es que ahorita yo veo que 270 a la 6 multiplicado por 1, por 2, por 3, por 6, o sea, por 6 factorial, es congruente con 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, o sea, por 6 factorial. Entonces, yo puedo cancelar esos 6 factorial porque vean que el máximo común divisor de 1 por 2, por 3, por 4 y por 5, y entre 6 va a ser igual a 1. O sea, el 7 no divide este producto porque no está en ninguno de sus factores. O sea, el 7, al ser primo, pues no tiene a las multiplicaciones de sus elementos anteriores. Entonces, no hay un 7 ahí, pues no puedo hacer nada. Entonces resulta y sucede que yo podría cancelar y obtengo que 270 a la 6 es congruente con 1 módulo 7. Entonces, vean qué interesante, porque la idea del pequeño teorema de Fermat es entender de que si yo tengo 270, yo sé que si lo elevo a la 6, ya eso me va a dar residuo 1 módulo 7. Entonces, ya nos permite trabajar con números y módulos muy grandes, pero muy restringido al hecho de que P tiene que ser un número primo. Entonces, ese es el lema que vamos a demostrar. Esta es la idea. Entonces, técnicamente es un teorema, es un lema que nos va a servir para el siguiente teorema, que ya es el pequeño teorema de Fermat. Entonces, lo que dice es que si yo hago A por 1, A por 2, A por P menos 1, eso es congruente con 1 por 2, con P menos 1 módulo P. Pero la prueba es muy rápida. Es aplicar lemas y corolarios ya vistos. Y corolarios ya vistos. Entonces, ¿qué corolario hemos visto? Vimos, número 1, que si el máximo común divisor entre A y P es 1, y esto lo sabemos, porque ya no lo dan en la hipótesis, y ya nos dicen que P es primo, entonces recuerden que vimos que ZP era con ZM, Z sub M, pero es con ZP. Una permutación módulo P es 0, es 0, es 1 por A, es 2 por A, es 3 por A, y en particular es P menos 1 por A. Entonces ya sabemos eso por un lema que vimos, lema 3.1 creo que era. Luego, como ya sabemos que el máximo común divisor entre A y P es 1, un corolario que habíamos visto nos permite decir entonces que resulta y sucede que tomando todos los elementos de 1 por A hasta P menos 1 por A, sabemos que 1 por A, sabemos que 2 por A, sabemos que 3 por A, y en particular hasta P menos 1 por A, todos esos elementos son congruentes con el 1, con el 2, con el 3 hasta el P menos 1, en diferente orden, claro está. Pero como es una permutación, al tomar su producto, sabemos que esto es congruente con 1 por 2 por P menos 1 módulo P. Y listo. Vean que de 1 puedo pasar a 2 y el 2 ya lo tenía garantizado por un corolario. Entonces, lo único que me falta es conmutar y quitar los paréntesis para poder ver o prever el resultado que me están dando. Entonces, listo, chiquillos. Ese lema está listo. Entonces, observe que 1 por A multiplicado por 2 por A, por 3 por A, por P menos 1 por A, es lo mismo que tener P menos 1 factorial por A elevado a la P menos 1. Y esto es como la parte A. Y como parte B, cuando ustedes tienen 1 por 2 por 3 multiplicado por P menos 1, es lo mismo que P menos 1 factorial. ¿Ok? Ya sabemos que eso es P menos 1 factorial. Entonces, este lema se puede traducir a lo mismo que decir que A elevado a la P menos 1 por P menos 1 factorial es congruente con P menos 1 factorial módulo P. Esa es la traducción que nos permite entender este teorema. Pero observen que
P tiene que ser primo, A y P tienen que ser primos relativos para poder establecer esta relación. ¿Dudas con esto, chiquillos? ¿No? ¿Está clarito? Entonces, si no hay dudas, entonces lo que hacemos es que, no, seguimos ya con lo que nos interesa, que sería el pequeño teorema de Fermat. Entonces, este que está aquí ya sería eventualmente el teorema pequeño de Fermat. Vean que está el último teorema de Fermat. Entonces, el último teorema de Fermat pues, fue el que se demostró Andrew Weiss en el año 94 o 95, no me acuerdo, por ahí anda, y que era un poco más tosco. Este es el primero, uno de los primeros y más importantes como test de primaridad. Este que está aquí tiene dos partes. Nos dice que si el máximo común divisor entre A y P es 1, entonces que A la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Y el otro es que si yo tengo cualquier A que pertenezca a Z, entonces A la P va a ser congruente con A módulo P. Entonces, ¿qué va a pasar o cómo se demuestra? Se usa el lema anterior. Entonces, usando el lema anterior, nosotros lo que vimos fue que A elevado a la P menos 1 por P menos 1 factorial, vean que esto era congruente con P menos 1 factorial módulo P, usando la hipótesis de que P es primo y que el máximo común divisor entre A y P es 1. Entonces, como el máximo común divisor entre P menos 1 factorial y P es igual a 1, entonces recuerden que vimos que si esto fuera una ecuación tipo congruencias, esto nos dice que P menos 1 factorial tiene inverso módulo P. Tiene inverso módulo P. Y si tiene inverso módulo P, quiere decir que de 1, yo podría cancelar los P menos 1 y consigo que a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Nada más tacho y listo. Obtengo el resultado. Y listo, está probado el teorema pequeño de Fermat. ¿Estamos de acuerdo? Para la segunda parte, vean que esto era para la parte 1. Si yo quiero probar la parte 2, entonces lo que tengo que darme cuenta es que si P dividiera A, ¿okay? Como un subcaso, caso A, si P divide A, entonces puede suceder, o eso lo que significa, es que A sería congruente con 0 módulo P. ¿Estamos de acuerdo? Pero usando estrellita y usando este resultado que le vamos a poner espiral, entonces de estrellita y de espiral, entonces nosotros podemos multiplicar ambas congruencias porque están en el mismo módulo. Entonces me queda A la P menos 1 por A es congruente con 1 por 0, módulo P. Pero vean que aquí las potencias se pueden sumar. Entonces me quedaría que A la P sería congruente con 1 por 0, perdón, 1 por A. ¿Cómo es? Ya se me fue ahí la idea, chiquillos. Bueno, entonces yo lo que puedo hacer es que las multiplico y me queda que A la P sería, que A la P sería congruente con, perdón, que voy a borrar. Entonces esto es, aquí fue que me enredé. Entonces esto es 1 y esto sería 0. Entonces quedaría que A la P sería congruente con 0 módulo P. Pero como A es equivalente a 0, está en la misma clase residual, entonces esto es lo mismo que tener que A la P es congruente con A módulo P. Y listo. La segunda parte queda aprobada. En el caso de que P, perdón muchachos. En el caso de que P no divida A, entonces es muy fácil porque lo que hacen entonces es que toman esta congruencia, multiplican por A ambos lados y se obtiene también el mismo resultado, que A la P es congruente con A módulo P. Entonces, ya sea que P divida A o que P no divida A, siempre se obtiene el mismo resultado. Entonces, este es uno de los teoremas más importantes en teoría de números. Como les digo,
Es la idea de entender lo que se llaman los test de primalidad, que es un teorema fundamental, o sea, es saber si un número es primo o no, cómo se distribuyen los primos, o sea, cómo entiendo yo si el número es primo o no, si es compuesto. Entonces, esto me sirve para entender la composición de números muy grandes. Eso es lo que quería Fermat en un inicio. Entonces, veamos ejemplos para que más o menos entiendan qué es lo que está pasando. Por ejemplo, el máximo común divisor, según el teorema de Fermat, entre un número cualquiera, por ejemplo, el 5 y el 7 es exactamente 1. Entonces el teorema me ofrece dos opciones. Me está diciendo que si yo tomo el 5 y lo elevo a la 7 menos 1, dice que este número va a ser congruente con 1 módulo 7. Vean qué importante. Entonces, para marcar con colores, lo que quiero que vean es que este va a ser el primo, entonces quiere decir que aquí coloco el primo. Y aquí entonces también coloco el primo. Y el número 5 representa el A. Es el que está pintado o el que está marcado en color azul. Entonces, este en azul es el A. Entonces, el A lo tengo que utilizar acá. Entonces, Fermat decía, bueno, entonces, ¿qué pasa con 5 elevado a la 7 menos 1? Resulta que este número es lo mismo que tener 5 a la 6. Y él lo que establece entonces es que 5 a la 6 tiene que ser congruente con 1 módulo 7. En efecto, si hacemos la prueba, vean que 5, entonces si 5 yo lo elevo a la 6, entonces eso me da 15.625. 15.625. Entonces, según esto, 15.625 tiene que ser congruente con 1 módulo 7. Es decir, 15.624 tiene que ser, si le resto 1, tiene que ser múltiplo de 7. Tiene que ser 7 por algo, con K que pertenece a Z. Y en efecto, si ustedes toman 15.624 y lo divido entre 7, entonces aquí el valor de K va a ser 2.232. Entonces vean qué útil, porque entonces nos dicen que el número 15.624 yo puedo saber si es primo o es compuesto. Entonces, según el pequeño teorema de Fermat, ya yo sé que ese número tiene que ser compuesto, por ser múltiplo de 7. Ok, ¿dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Preguntas? ¿Dudas, preguntas? Bueno, vamos a preguntarle a Esteban, que entró tarde. No, entiendo, el que entró tarde fue Ismael. Ismael, vamos a ver si me entendiste. Yo tengo que el máximo común divisor, tengo que darme un número cualquiera, 6. Y, por ejemplo, me doy un primo, me voy a dar el primo que es 29. Entonces, ¿cómo funciona el pequeño teorema de Fermat con base en el ejemplo anterior? De ahí sería que 6 a la 29 menos 1 Ajá, es congruente con 1 módulo 29. ajá, muy bien. Entonces, sería que 6 a la 28 es congruente con 1 módulo 29. ¿Y cuánto es 6 a la 28? Ismael. Voy para calcularlo. Ah, sí, porque... Podemos usar computadora, porque este es vulgarcísimo, este número. Y profe, lo que me da es 6,14 por 10 a la 21. 6,14. Sí, es un número muy grande, demasiado grande. No lo calculemos. Ya se sabe que es un número muy grande. Pero entonces, ¿qué me puedes decir de 6 a la 28 menos 1? ¿Es primo o es compuesto? Eso va a ser igual a un 29 por K. Muy bien. ¿Y entonces qué significa eso? De que es compuesto. Es compuesto. Excelente, eso es. Entonces, eso es lo que buscaba Fermat. No es calcular el número en sí, es tener una herramienta para darnos cuenta si el número, por más grande que sea, es primo o es compuesto. Entonces,
En este caso, tenemos que ese número vulgarcísimo es compuesto. Y bueno, para efectos de nosotros, lo que ya sabemos es que 6 a la 28 da 1. Entonces, eso significa que cualquier descomposición de 6 a la 28 me va a dar ese 1. Entonces, listo, muy bien, Ismael, muchas gracias. Esa es la aplicación directa, pero me permite entender si el número es primo o es compuesto. La segunda parte, ya que aquí no la hemos utilizado tampoco, la segunda parte del teorema me dice entonces que 6, 6 a la 28, entonces, si yo hago 6 a la 28 y le multiplico 6 a ambos lados, entonces dice que 6 a la 29 tiene que ser congruente con 6 módulo 29. Entonces, si yo calculo 6 a la 29 en el mundo de Z29, para que lo vean de esta manera, tiene que estar en la misma clase residual, es decir, bueno, está en la misma clase de equivalencia. Entonces, pueden calcular 6 a la 29 y me sigue dando 6 en este mundo. Y muy interesante, si le prestan atención, por ejemplo, vean que aquí, noten que, por ejemplo, 6 a la 28, yo lo puedo descomponer como 6 a la 27 por 6. Pero ya sabíamos que eso era congruente con 1 módulo 29. Entonces, vean que también estoy encontrando algo. Estoy encontrando de que el inverso de 6 a la 27 en Z29 es exactamente 6 en Z29. Entonces, incluso el teorema de Fermat ya me da una garantía de que para encontrar el inverso solamente retrocedo 2 unidades. O sea, si yo tengo el 29 y le resto 2, me da 27. Ah, entonces eso quiere decir que el inverso de 6 a la 27 va a ser el 6, utilizando la misma base. Entonces vean qué interesante. No sé si tienen dudas hasta acá, chiquillos, del teorema de Fermat, del pequeño teorema de Fermat. Profe, ¿por qué dices que le restas 2? Ah, porque vea que yo tengo 29, pero si usted resta 2, vea que me dio 6 a la 27. Ajá. Pero ese 6 a la 27 yo lo conseguí porque como yo sé que 6 a la 27 es congruente con 1 módulo 29 por el teorema de Fermat, yo quiero buscar el inverso. O sea, quiero construir un inverso. Entonces vea que usando potencias yo puedo descomponer esto como 6 a la 27 por 6. O sea, si saco un elemento a factor, entonces me queda 6 a la 27. Entonces ya yo sé que esto y por X por Y me da 1. Entonces ya sé que el inverso de 6 a la 27 va a ser el mismo 6. No sé si me sigues, Joseph. Sí, sí, sí. Sí, o sea, puedo hacer otras descomposiciones, pero con solo que retroceda 2 unidades a 29 del número primo que me den, ya encuentro el inverso más rápido. Eso es a lo que me refiero. Pero, por ejemplo, usted puede haber descompuesto 6 a la, ve que 6 a la 28, yo puedo haber hecho 6 a la 14 y 6 a la 14. Entonces, por ejemplo, ya sé que el inverso de 6 a la 14 también es el inverso, o sea, el inverso es el mismo. Entonces, puedo descomponer el 628 como yo quiera para que multiplicados me den 1, jugando con las potencias. Vamos, niños. Sí, sí. Bueno, y ya que me preguntó, entonces, Joseph, usted le toca el siguiente. A la puña. Entonces, a ver, Joseph, ¿cómo se aplica el teorema de Fermat en el caso de que tuviera, por ejemplo, el 2 y el 31? Que ya yo sé que son primos relativos. Entonces sería 2 elevado a la 31 menos 1, Ujú. 2 a la congruente 31. con, Ajá, congruente con 1 módulo 31. muy bien, ese es el teorema de Fermat. ¿Qué significa esto? Significa que 2 a la 30 es congruente con 1 módulo 31. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo se traslada eso a divisible? Entonces, eso significa, entonces, mi pregunta es, esto es que el 31 divide a 2 a la 30 menos 1. Entonces, para Fermat, ¿qué significa esto? Que 31 divida a 2 a la 30 menos 1. ¿Qué significa eso, Joseph? Que
Es que es compuesto. Es compuesto. Exactamente. Eso es todo. Ese número que están ahí, este sí lo puedo calcular. Esto es 10, 7, 3, 7, 4, 1, 8, 2, 3. O sea, este número es exactamente, vean aquí, y aquí tengo 1.000.000. Entonces serían 1.073.741.823. Entonces, ese número muy grande para la época que vivió Fermat, que no habían computadoras, entonces a él le ahorraba trabajo saber y decidir si ese número era primo o era compuesto. O sea, encontramos que ese número es múltiplo de 31. Entonces, vean qué interesante, el número era vulgarcísimo. Tal vez Fermat no conocía el residuo o no le hacía tantos números al cálculo, pero con este teorema descubre si es primo o es compuesto. Parte de los problemas fundamentales que tenemos en teoría de números, decidir si un número es primo o es compuesto. Hasta ahí sí, sí, Joseph. Sí, claro, claro. Ok, vean qué interesante, chiquillos. Muy bien. Entonces, ya con esa información, ya con estos ejemplos, ya con esa información, entonces ya lo que nos quedan son dos teoremillas relacionados con el teorema de Fermat. Veamos ejemplos. Perdón, yo estoy pensando en los teoremas y vueltan ejemplos. Veamos este. Hay que calcular el residuo de dividir 24 a la 1937 por 17. Vean la potencia inmoral que viene ahí. Es como de los ejercicios que ustedes han trabajado, pero las potencias muy grandes. Pero podemos aplicar el teorema de Fermat para hacer este ejercicio. Vamos a ver que el máximo común divisor entre 24 y 17 es 1. Entonces, eso quiere decir que el teorema de Fermat me dice que 24 elevado a la 17 menos 1, que en este caso da 16, ya sabemos que eso es congruente con 1 módulo 17. Pero ya sabemos que, bueno, dentro del ejercicio sabemos que 1937 se puede descomponer como 16 por 121 más 1. Por lo tanto, si yo tengo 24 a la 1937, ya yo sé que eso es 24 a la 16 por 121 más 1. Pero esto es 24 elevado a la 16 por 121 por 24. Pero ya sabemos que esto va a ser congruente con 24, porque resulta y sucede que el 24 a la 16 ya daba 1. Y si esto ya daba 1, entonces quiere decir que 24 a la 16 y lo vuelvo a elevar a la 121 sigue siendo congruente con 1 a la 121, módulo 17. O sea, 24 a la 16 por 121, no importa, sigue dando 1, módulo 17. Entonces, si ya sabemos que 24 a la 16 por 121 da 1, entonces volviendo aquí al ejercicio, volviendo aquí donde estoy marcando, ya sabemos que esta parte da 1 por 24. Pero 24 da 24 módulo 17. Pero 24 se está pasando de 17, entonces hay que calcular el residuo. Entonces yo hago 17 por 1, 17, y a 24 sobran 7. Entonces, la conclusión es que 24 a la 1937 daba 24, que se transforma en 7 módulo 17. Entonces vean que el teorema también para ese tipo de ejercicios permite agilizar un montón los cálculos, conociendo de antemano las hipótesis y las conclusiones respectivas. No sé si tienen dudas hasta ahí, chiquillos. Algo que no hayan visto, que se les fue la pájara, dice uno. Pero vean, observen cómo se aplicó el teorema de Fermat. Bueno, entonces, vean que aquí lo usamos para usar restos, pero en un principio también ya sabemos que en este caso, vean que este número al dividirlo por 17 no da 0. Lo que está dando, o lo que da en este caso, es 7. Entonces, así propiamente ese número no sabemos si es primo o es compuesto. Lo que sí sabemos, de acuerdo con el teorema de Fermat, es que 24 a la 1937, pero si yo le quito 7 unidades, este número sí es múltiplo 17. Eso es lo que sí podemos garantizar con este tipo de ejercicio. Entonces, no sé cuánto es el número, gigantesco, pero si le resto 7 unidades, ya sé que es múltiplo 17. Entonces, vean que me permite acelerar y condensar información sobre la información de números primos o compuestos. Bueno, ya aquí lo que nos queda, chiquillo, ya para terminar la clase de hoy, entonces es este teorema. Este teorema fue lo que ya les dije, que si P es primo, ya es cualquier entero tal que P no divide A. Entonces, ya lo vimos con el ejemplo, con 29 que retrocedí 2 unidades,
A a la P menos 2 es el inverso de A módulo P. Entonces, con el teorema de Fermat, ya sabemos que A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Entonces, yo lo que quiero es descomponer esta potencia como dos cosas que me den 1. Lo más rápido y sencillo es hacer esto. Yo retrocedo o saco un A, o puedo reescribir A a la P menos 1 como A a la 1 por P menos 2. Si sumo estas dos potencias, me da P menos 1. Pero vean que solamente retrocedo o extraigo una. Y como yo sé que este por este me da 1 y P no divide A, es decir, el máximo común divisor entre A y P menos 2, el máximo común divisor entre A y A a la P menos 2, pues sigue siendo 1 en este sentido, perdón, entre A a la P menos 2 y P es exactamente 1, entonces quiere decir que ya tenemos un inverso, y el inverso en este caso va a ser A. O sea, en este mundo A por A a la P menos 2 es exactamente 1. Veamos un ejemplo, otra vez. Entonces, vamos a ponerles aquí ejemplos del teorema. Entonces, por ejemplo, chiquillos, saquemos el máximo común divisor entre dos números. No sé, ¿quién se les ocurre? Ahí, voy a preguntarle a Brandon. Brandon, ocúrresele dos bichillos que el máximo común divisor sea 1, donde uno de ellos sea primo. 13 Ajá, y 7. bueno, muy bien. ¿Cómo aplicas el teorema de Fermat entonces, Brandon? Tomo el 13 Ajá, perdón. Tomo el 13. Ujú. y a 7 le quito 1. O sea, lo elevo a la 7 menos 1. 7 menos 1, ajá. Congruente Y esto es... congruente con 1, Ajá, módulo 7. módulo 7. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, eso quiere decir que ahora usted puede descomponer el 13 como la multiplicación de dos números, según este teorema. Vea que hay que descomponerlo como 7 menos 2 ¿cómo no? Bueno, no importa, me explico mejor. Esto es lo mismo que 13 por 13 a la algo. Yo quiero que usted me diga cuáles son las potencias que tengo que usar según este teorema. Sería 13 a la... A ver, sería a 7 menos 2. Ujú. ¿Y aquí? ¿Cuál sería la Me quedaría potencia? 13 a la 5. Ah, bueno, sí. Aquí me quedaría 13 a la 5. ¿Y aquí qué me quedaría? ¿13 a la qué? Y a la 2 tiene que ser, ¿no? No, porque 7 menos 1 da 6. Ah, sí, perdón. A la 13 a la 1. A la 1. 13 a la 1, ajá. Ahí esto se me desconfigura, no sé qué le pasa. 6. Sí, entonces esto es 13 a la 1. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que 13, la clase del 13 por la clase del 13 a la 5 tiene que dar exactamente 1. ¿En dónde? En Z, 7. Es decir, 13 y 13 a la 5, pues son inversos. Más o menos. Bueno, en realidad lo que dice el teorema. Ok, está bien. Gracias, Brandon. No te preocupes. Muy bien, chiquillos. ¿Y el corolario? El corolario fue lo que ya les he venido diciendo un poco. Si P es mayor que 1 y si existe un A en Z, tal que el máximo común divisor entre A y P es 1, tal que A la P no es congruente con A módulo P, no es congruente con A módulo P, entonces P tiene que ser compuesto. Vean qué interesante. El ejercicio, si lo ven y le aplican la contrapositiva, es la contrapositiva de la segunda parte del teorema de Fermat. Entonces, técnicamente, lo que tengo en el corolario es un test de primalidad para ver si un número es primo o en este caso, pues, es compuesto. Entonces, vean qué interesante lo que dice este corolario. Bueno, les queda como ejercicio, pero ya les di la pista de la contrapositiva. Muy bien. Entonces, chiquillos, lo que les digo, el teorema de Fermat no se puede usar en principio como una prueba de primalidad, pues solo nos da una condición necesaria, pero no suficiente. Vean que entonces Fermat pensaba en que me podía permitir saber si un número era primo o no,
pero vean que solo tiene condiciones necesarias. En efecto, vean que hay números compuestos que pasan la prueba del teorema de Fermat para alguna base A. Entonces, para explicarme mejor la idea entre saber si un número es primo compuesto con el teorema de Fermat, por ejemplo, 341 se puede ver como 11 por 31. Nosotros vemos que el máximo común divisor entre 341 y 2 es 1, o sea, ellos son primos relativos. Y según el teorema de Fermat, 2 elevado a la 340 me da 1 módulo 341. Entonces, 341 pasa la prueba de Fermat en base 2, pero no es primo. Entonces, quiere decir que 2 a la 340, 2 a la 340 menos 1, lo que quiero que vean que lo que sabemos es que es múltiplo de 341. ¿Estamos de acuerdo? Es múltiplo de 341. Pero 341 es compuesto. Entonces, al ser este compuesto, pues entonces sabemos que este sigue siendo compuesto. Entonces, el problema está en este número. El número que yo tome con el cual decida ser primo relativo. Porque si yo no tengo que es primo, no es primo, si yo no tengo la condición de que este amiguito no sea primo, yo no puedo conducir o elaborar la información de decidir si sea compuesto o sea primo. Entonces, lo que quiero que vean es que mientras el bichillo no sea primo, tenemos problemas. Tiene que ser primo para poder garantizar. Por eso hablan de que es una condición necesaria, pero no suficiente. Otra de las cosas, otro de los ejemplos, vean que dice que 4 no es primo. 4 no es primo porque 2 a la 4, observen que no es congruente con 2 módulo 4, que era parte del corolario que ustedes tienen que probar. Entonces, observen que hay que tener mucho cuidado en cómo se utiliza el corolario o cómo se utiliza el teorema de Fermat. Entonces, vean que aún así nos queda un poco suelto decidir si son primos o si son compuestos los numerillos que nos encontramos. No sé si tienen dudas hasta acá, chiquillos. ¿No? Bueno, entonces, ya con esto, entonces les toca trabajar la parte 3. La parte 3, bueno, ahí dice 60 minutos. Entonces, la idea es trabajar esta serie de ejercicios donde tienen que usar el teorema de Fermat. Hay uno que se repite como 3 veces, pero bueno, ahí no importa para trabajarlos. Entonces, todos estos son para trabajar el teorema de Fermat. Vean que ese técnicamente yo creo que ya lo resolvimos antes. Ah, sí, ahí está, ya se lo resolví. Entonces, esto está resuelto en la diapositiva anterior. El primero y el segundo no. Y luego, lo que vimos en la primera parte, calcular el orden de 5 módulo 13 y el orden de 7 módulo 13. Y resolver este tipo de ecuaciones, pero ahora usando el pequeño teorema de Fermat. O sea, ayudarse con el pequeño teorema de Fermat para resolver dicha ecuación. Y vean que el módulo es un número compuesto, es un número pues, bien grandote. Entonces, recuerden usar aquel teorema donde ustedes pueden descomponer en el módulo de cada una de las potencias. Entonces, eso es separar eso en módulos, para que ustedes más o menos me sigan la idea. Bueno, pero bueno, ahí ustedes hablaron con esos ejercicios, chiquillos. Y entonces estaríamos terminando por acá, si no hay dudillas o preguntas. Entonces nos vemos, chicos. Nos vemos y sigan trabajando. Profe. Bueno, Hasta hasta luego. luego. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, hasta luego.